señor interventor, a los asistentes en este salón de pleno, a todas aquellas personas que nos siguen en su casa a través de la televisión. Va a dar comienzo la sesión del pleno ordinario del día 29 de abril de 2014. Pasamos a examinar los asuntos que integran el orden del día y tiene la palabra el señor secretario. Primer punto del orden del día, aprobación de las cartas. Tiene la palabra el señor portavoz de Izquierda Unida. Tiene la palabra el señor portavoz del PSOE. Tiene la palabra el señor portavoz del Partido Popular. Nada. Segundo punto del orden del día, dar cuenta de resoluciones de alcaldía. Resoluciones de la número 1 a la número 237. Pues tiene la palabra el señor portavoz de Izquierda Unida. Nada. Tiene la palabra el señor portavoz del PSOE. Nada. Tiene la palabra el señor portavoz del Partido Popular. Nada. Tercer punto del orden del día, aprobación de la cuenta general correspondiente al ejercicio 2013. Bueno, pues la cuenta general, como bien saben, ya fue vista y dictaminada en la Comisión Especial de Cuentas, con carácter previo a darle la palabra a los distintos portavoces de los distintos grupos políticos que integran la corporación. Tiene la palabra el señor interventor a fin de que haga un breve resumen de la cuenta general. Bueno, podría dar una lectura, pero quiero hacer referencia a algunos datos generales, datos básicos de la cuenta general del año 2013. El presupuesto inicial fue prorrogado del año 2012, porque no hubo datos para el pleno para el dicho ejercicio. Los ingresos fueron los ingresos previstos de 11.362.000 euros aproximadamente y unos gastos de 9.609.000. De los ingresos del ejercicio se reconocieron un total de 11.732.000, un 7,27 menos que en el 2012. La recaudación neta ascendió a 8.834.000 euros, un 75,30% de los puestos al cobro. El pendiente de cobro al 31 del 12 del 2013 llegó a la cifra de 2.897.000 euros, un 107,17 más que en el 2012. La presión fiscal liquidada ascendió a 491,23 euros por habitante, un 13,47% más que en el 2012, debido principalmente a la licitación atrasada de mayoría y de limpia urbana y al cambio de criterio del ejercicio valor al ejercicio de cargo. En cuanto a los gastos del ejercicio corriente, las obligaciones reconocidas, es decir, los gastos realizados, ascendieron a 10.103.000 euros, un 9,33% menos que en el 2012. Se pagó el 88,40% del total reconocido. El plazo medio de pago, según la Ley 15/2010, del capítulo 1 al capítulo 6, o sea, el capítulo 2 y el capítulo 6, ascendió a 35,28 días de plazo medio. En cuanto a las inversiones, había unas inversiones definitivas en previsión de 3.375.000 euros y al final del ejercicio quedaron pendientes de ejecución 2.305.000, un grado de ejecución del 35,21%, 4,0 puntos más que en el 2012. El ahorro municipal, el ahorro neto legal, se cifra en 2.130.000 euros, un 19% de los ingresos corrientes. El endeudamiento, la carga financiera legal es un 6,37% sobre los ingresos corrientes. El endeudamiento a corto plazo es cero y el saldo vivo al 31 del 12 de deuda financiera asciende a 5.174.000 euros, un 7,5% menos que en el 2012. En cuanto a los ingresos de presupuesto cerrado, el pendiente al 31 del 12 del 2013 ascendió a 1.863.000. Los saldos de dudoso cobro, según los nuevos criterios de la Ley 27/2013, se estiman en 870.000 euros. En cuanto a los gastos de presupuesto cerrado, el pendiente al 31 del 12 asciende a 115.824 euros, un 71,61% menos que en el 2012. El resultado presupuestario ajustado es positivo en una cifra de 2.254.000 euros. El remanente líquido de tesorería también es positivo, ascendiendo a la cantidad de 4.494.000. La estabilidad presupuestaria asciende en un equilibrio presupuestario con superávit a 624.684,15, y en cuanto a la regla de gasto también se cumple, puesto que la variación ha sido un 4,02% menos. En cuanto al número de reparos, se hicieron 3 reparos por importe de 49.980 euros. Es un resumen a grandes rasgos
de los datos básicos de la cuenta. En cuanto a las cuentas de Empretus, sabéis que se liquidaron, se aprobaron con fecha, me parece, 27 de octubre, la liquidación de la empresa, y con fecha de marzo se ha hecho la escritura de extinción de la sociedad. Pues muchas gracias. Tiene la palabra el señor portavoz de Izquierda Unida. Gracias, señora alcaldesa. Bien, como ya se ha dicho, traemos para su aprobación la cuenta general del año 2013, con unos números que en principio, al igual que los demás años, consideramos que deben estar bien hechos. Otra cosa es lo que consideremos de la gestión que los avala. Este año se nos presenta la cuenta con una manera diferente a otro año, por cuanto el criterio adoptado al hacerlo en referencia al cambio de ejercicio valor por el ejercicio cargo nos dificulta poder hacer una comparativa con los años anteriores, que en general nos sirve de referencia para ver y comprender cómo ha ido el ejercicio en cuestión. A esto se unen los trabajos de actualización del retraso en las liquidaciones por incremento del valor de los terrenos, que se llama la plusvalía por parte de Diputación, con un reconocimiento en este concepto de un 148,93% más que en 2012, dando la sensación de que los buenos o malos números dependen de los criterios de actuación y valoración de Diputación, aunque hay que considerar positivo el intento de puesta al día de la gestión por parte de la citada Diputación. No voy a aburrir a nadie hablando de números y más números, sino que voy a hacer mención a aquellas cuestiones que se salen de lo habitual o que son más llamativas. Dentro de la compleja amalgama de números que contiene la liquidación, llama la atención el descenso significativo de liquidaciones por multa, que según consta en el informe, es debido a un fuerte retraso administrativo en las mismas, algo que se debe corregir para evitar perjuicios a los derechos de cobro a favor de la corporación, a la vez que provoca un desconocimiento de la actividad sancionadora por parte de la policía local, por lo que consideramos que sería necesario que en futuro informe se reflejase el número de sanciones impuestas cada año y su valor económico para poder hacer un seguimiento de las mismas. Sirva de ejemplo las resoluciones número 148 a 196 que fueron firmadas el 29 de enero de este año, y las infracciones se produjeron entre diciembre del año 2012 y mayo de 2013. En lo que se refiere a las transferencias corrientes, las transferencias del Estado, que han sido por un importe de 2.772.550, han sido un 28,89% más que en 2012. En lo que se refiere a la Junta de Andalucía y a los entes locales, se produce una leve disminución. Y lo que se refiere a la transferencia de capital del Estado ha sido similar a 2012, y la Junta de Andalucía se produce un descenso apreciable de un 70,44%. El índice de recaudación ha sido del 64,55%, un 25,41% menos que en 2012, debido al retraso en la fecha de liquidación de la gestión de cobro, siendo los conceptos más importantes el IBI, la plusvalía y el impuesto sobre el vehículo, que ha generado que el pendiente de recaudación sea de 1.798.501 euros, un 77,56% del total del importe que adeudan los contribuyentes, siendo el 131.037% más que en 2012. Estos son muy malos números, pero según el informe de intervención, esto se debe al cambio de fecha de la liquidación de la gestión de cobro, que ha pasado del día 5 de diciembre al 24 de enero, lo que nos impide saber con exactitud el resultado de la gestión recaudatoria. No lo creemos y nada más que decir al respecto. Y en lo que se refiere a la recaudación del servicio municipal, ha sido de un 70,69%, muy lejos de lo que se considera una recaudación aceptable. Los incentivos al rendimiento, gratificación extraordinaria, ascienden a 155.030 euros, un 38,82% menos que en 2012. Para la diferencia del año pasado, nos hace una aclaración de las obras extraordinarias realizadas en 2012 y las realmente pagadas, no haciendo mención tampoco si se ajusta o no al plan de ajuste aprobado en 2012. El pago general a proveedores se sitúa en 35,28 días, lo que consideramos positivo. La presión fiscal ha subido de 491,93% la presión fiscal ha subido al 421,93%, un 13,47 más que en 2012. Una subida inaceptable e inasumible para muchos ciudadanos, ya que no va en absoluto paralela a la situación de crisis que sufrimos, a la cuota tan elevada de desempleo que padecemos a nivel local y con la congelación salarial de los empleados públicos. Se produce un mejoramiento en el ahorro municipal como consecuencia del cambio de criterio del cargo en lugar del criterio de valor y por la contención del gasto corriente, algo que resulta evidente si vemos cómo está el pueblo. Está muy bien que el balance presentado a final de año contenga buenos números, que se ahorre, que se contenga el gasto, pero entendemos que esto se hace a costa de un empeoramiento en la prestación de los servicios, que afecta sobre todo a la limpieza viaria, al abandono de algunos jardines y calles, al alejamiento del ayuntamiento de los ciudadanos por desilusión y falta de confianza en el equipo de gobierno y por falta de expectativas.
El año pasado, por esta fecha, le aconsejé a la señora alcaldesa que se diese un paseo por los jardines del pueblo. Este año se lo vuelvo a recomendar. Estamos en primavera y está en una situación deplorable. En algunas calles crece la hierba con más cantidad que en el propio campo. Los montones de escombros podemos verlos incluso en la entrada del pueblo sin que nadie se preocupe de que los retire. Es esta una realidad que hace que el ahorro que se nos presenta no adquiera el valor que se pretende dar. Es posible que los ciudadanos piensen que se debería tirar un poco más de bolsa y dar algo más de empleo para que el pueblo muestre otra apariencia. Y si se ahorra menos, no pasa nada. Lo que hay que hacer es no despilfarrar y malgastar los recursos municipales injustificadamente, como se está haciendo en otro ámbito político. Muchas gracias. Con carácter previo, al señor interventor, a fin de que matice técnicamente, al hacer referencia el señor portavoz de Izquierda Unida, el cambio del ejercicio de valor al ejercicio de cargo, sobre todo a efecto de que los ciudadanos puedan entender a qué se refiere el portavoz de Izquierda Unida. El criterio que se venía haciendo es que cuando se hacen liquidaciones atrasadas, sobre todo de plusvalía y de IBI, cuando hay una inspección o un afloramiento de una ocultación, o en este caso un atraso, en el caso de las plusvalías, cuando se liquidan los 4 últimos años, que son los únicos que se pueden liquidar, aunque el atraso fuese mayor, el criterio que se venía empleando era que a cada ejercicio que se liquidaba, es decir, si se liquidaba el 2013, 2012, 2011 y 2010, entonces se imputaba el ingreso a cada uno de los ejercicios cerrados que correspondían a la liquidación. Eso llevaba a una especie de confusión y de complicación a la hora de comparar nuestros resultados presupuestarios, nuestros resultados de cuenta con lo que la Diputación tenía, y nos recomendaron de que sería mejor que el ejercicio de cargo predominara sobre el ejercicio del valor del año. Entonces, el ejercicio de cargo quiere decir que si hoy, en el año 2014, resulta que se liquidan los últimos 4 años, en vez de imputarlo a cada año su parte correspondiente, se le imputa todo al ejercicio 2014. En definitiva, es un criterio contable. En cuanto a la economía, en cuanto a los ingresos, tiene menos importancia, porque en realidad el ingreso da igual que esté imputado al ejercicio corriente que al ejercicio cerrado. En definitiva, es que si se han liquidado por plusvalía un 400% más que otros ejercicios por los atrasos, da igual que si hubiera imputado el 90% a ejercicio cerrado y el 10% a ejercicio corriente, que haberlo imputado todo al ejercicio corriente. En realidad, todo se imputa a la economía municipal, con lo cual el resultado, el remanente, lo que refunde tanto los ejercicios cerrados como los ejercicios corrientes, en definitiva, al final el resultado es el mismo, solamente que se cambia ese criterio a fin de que el control de saldo entre la Diputación y el Ayuntamiento pues sea más claro y sea menos complicado. Ese es el criterio. Sí, y respecto también al apunte que ha hecho el portavoz de Izquierda Unida respecto a la subida de la presión fiscal, que argumenta que es insostenible para algunos ciudadanos, me gustaría también que explicara ese incremento de la presión fiscal, si es debido a qué ha sido debido. La presión fiscal es una fórmula muy sencilla, pero que en realidad es dividir todo lo que se ha reconocido en los ingresos en el capítulo 1, 2 y 3, dividido por el número de habitantes que había el 1 de enero del ejercicio. ¿Eso qué quiere decir? Que si se ha obtenido un mayor ingreso, fundamentalmente por los atrasos o por afloramiento de liquidaciones atrasadas, da la sensación de que la presión fiscal, si la midiéramos por cabeza, es decir, por persona, parece que como que cada persona ha pagado más. Y efectivamente, la fórmula sale así, que ha pagado más. Pero en realidad lo ha pagado aquella persona que había atrasada o aquella persona que no había aflorado, en este caso, las liquidaciones que hubieran correspondido. Por ejemplo, si hay una casa que no se ha dado de alta en el catastro y tras una investigación de la Diputación se encuentra de que no se ha liquidado el IBI urbana en los últimos 4 años, está claro que esta persona lo que ha ocultado, en este caso, es unos impuestos que no ha pagado en su fecha. En este caso se le liquida en el año 2013 y entonces, claro, esa cantidad, por la fórmula esta tan sencilla de dividir el número de ingresos por el número de habitantes, pues parece que es como si todo el mundo prorrateásemos lo que alguien ha dejado de pagar, lo prorrateásemos entre todos los ciudadanos.
En realidad, yo creo, vamos, no estoy seguro, que lo que es la presión fiscal individual derivada de los acuerdos municipales en plenario ha seguido la misma tónica, es decir, no se ha aumentado. En todo caso, ha aumentado los ingresos debido fundamentalmente a ese afloramiento de ocultación o de investigación en el caso del IBI y en el caso de las plusvalías a un retraso que venía ya desde el año 2012, mediados del 2012, y que aún muy, bueno, al primer trimestre parece ser que ya se han puesto al día, con lo cual ahí se imputan una serie de ingresos que se hubieran imputado a otro ejercicio con antelación si no se hubiera, si los propietarios del IBI que tenían que haber declarado o lo hubieran declarado en su momento, o si las transacciones económicas, sobre todo de herencia y de compraventa que se hacen en el notario, la Diputación hubiera sido diligente y lo hubiera hecho en el momento que correspondía. Por eso da la sensación de que subir los impuestos un 13% parece ser, yo creo que sería más justo pensar que efectivamente los ingresos han subido el 13%, pero no sería tan justo como decir que ha habido un incremento de la presión fiscal tal como se entiende, como que los ciudadanos están pagando más impuestos. Lógicamente están pagando más impuestos, pero derivados de dos circunstancias que no son normales, que son, como digo, los atrasos y son fundamentalmente también la ocultación en este caso, de IVA. Sí, una pregunta. O sea, esa cifra que puede hacer pensar que los ciudadanos están pagando mayores impuestos porque pueda parecer que el ayuntamiento ha incrementado los impuestos, no es así. No es así justamente. Con un caso muy sencillo. Si va más gente a la piscina, se recauda más dinero en la piscina, entonces la presión fiscal sube. ¿Podríamos decir que ha subido el precio de la entrada a la piscina? No. Es que ha ido más gente a la piscina. Esa es más o menos la explicación. Si ha habido más IBI, se ha liquidado más IBI en este ejercicio, ¿ha sido porque se ha subido el impuesto? No, se ha subido aquello que estaba previsto en los acuerdos iniciales de subida, en su momento, pero no más allá de esa cantidad. Es decir, si estaba previsto que subiese alrededor de un 9, un 10%, eso es lo que habrá subido la presión fiscal. El 13, ese 3 puntos más probablemente, corresponde a unos mayores ingresos que no corresponden a la subida. En plusvalía, ¿se ha subido el impuesto de la plusvalía? No. Se ha subido el impuesto a la plusvalía. El impuesto a la plusvalía, los índices correctores, los índices de incremento existen, no ha visto más ninguna decisión de subir el impuesto a la plusvalía. ¿Que ha habido más ingresos de plusvalía? Sí, como en el ejemplo que he puesto de la piscina, porque había unos atrasos y lógicamente se han materializado en este caso en el año 2014. ¿Eso ha producido un incremento fiscal nominal? Pues sí, porque había más ingresos y si se divide por el número de habitantes, pues salimos, por así decirlo, que hemos pagado de media más por habitante que el ejercicio anterior. Pero lógicamente hay que también modular ese incremento y pensar de dónde puede venir ese incremento y no imputarlo todo a un incremento de impuestos. Lo que sí efectivamente es que en el IBI había un incremento de impuestos debido al calendario que se adoptó en su momento. Sí, pero el exceso ya no es del... ¿Puede explicar, para que no sea el equipo de gobierno o sea la alcaldesa, ese incremento del IBI desde cuándo viene y cómo viene planificado? Para que no se pueda entender que se ha adoptado la decisión de incrementar ese impuesto. El impuesto, cuando se hizo la valoración en su momento, después de que llevase el ayuntamiento mucho intento de que el catastro renovase, o sea, hiciera una nueva ponencia de valores, se aprobó, quiero recordar, en el año 2007 o 2006, y a partir del 2006, en un plazo de 10 años, se iban incrementando las bases catastrales un 10% cada año. El tipo de gravamen no ha subido, el tipo de gravamen se fijó en su día en el 0,60 y durante todo el periodo desde 2006 hasta el año pasado era el 0,60 y este año también creo que está en el 0,60, y lo único que ha subido es que cada ejercicio lo que iba es que, como dijimos, en un horizonte de 10 años, el valor catastral
que se valoró la vivienda en el año 2006 llegase en el plazo de 10 años a ese valor. De tal manera que cada ejercicio iba incrementándose ese valor aproximadamente en un 10%. No es hasta un 10% nominal, lo que pasa es que luego, como se van incorporando nuevos edificios, no sale el 10%, no sale el 13% o sale el 8%, pero en definitiva es aproximadamente eso. Con lo cual, ese incremento, lógicamente, estaba prefijado. Se interrumpió con el acuerdo plenario que se hizo a final del año pasado, este año, con la nueva rebaja o la coeficiente reductor para retrotraer, por así decirlo, el valor catastral a los precios de mercado, más o menos, al margen que da la ley para el precio de mercado, y se interrumpió ese calendario. Pero hasta el año 2013 ese calendario se ha aplicado y, lógicamente, una buena parte o una parte que explica el incremento de presión fiscal viene por ahí. Pues muchas gracias. Tiene la palabra el señor portavoz del PSOE. Una pregunta, señor interventor, ¿no? El comentario que ha hecho sobre la presión fiscal. Entonces, al registrar los atrasos de ejercicios anteriores a este, eso quiere decir también que la presión fiscal del ejercicio anterior no era real, por así decirlo, ¿no? Porque estaba... Claro, vamos a ver, si había ocultación de finca que no se daban de alta y que tras un proceso de investigación la Diputación se da cuenta de que hay una serie de fincas de un particular cualquiera que no ha dado de alta su edificio en el catastro, y una vez registrado en el catastro liquida los últimos 4 años, lógicamente, si eso se hubiera hecho en su momento, que según la ley creo que es en el mes siguiente a la fecha de escritura de la obra nueva, tiene la obligación de darlo de alta en el catastro, pues lógicamente, si la Diputación lo que hace es liquidar los últimos 4 años como máximo, pues lógicamente en el año 2014 se imputan unos ingresos que en lógica debieron de ser, o sea, en el 2013, perdón, se deberían haber imputado un solo ejercicio y los otros 3 ejercicios ya se deberían haber imputado a los ejercicios correspondientes si el particular en este caso hubiese hecho lo que dice la ley. En el caso de las plusvalías pues pasa igual. Bueno, en este caso las plusvalías no tiene tanta culpa el ciudadano, porque el ciudadano lo que va es, hace su compraventa o hace su escritura de herencia en el notario lo que hace es comunicar al ayuntamiento o a la Diputación las transferencias que se han producido de bienes, tanto por herencia como por compraventa, y es la Diputación la que hace la liquidación. Como la Diputación en principio empezó a hacer la liquidación por sus propios medios y parece ser que no tenía suficiente personal como para atender las numerosas liquidaciones, tanto de los impuestos nuestros como de los demás pueblos, empezó a acumular un retraso bastante significativo que el año pasado se ha resuelto contratando a una empresa privada que ayudara a la Diputación a poner al día todas esas liquidaciones, esperando de que los nuevos compraventas o herencias que se vayan produciendo mensualmente pues se vayan liquidando en su momento. Es decir, como mucho habrá 30 días de retraso o 6 o 2 meses de retraso, lo que no puede haber en 1 año o año y medio o incluso 2 años como ha habido de retraso, que eso lo que hace en definitiva es pues, emborronar un poco las comparaciones entre ejercicios. Claro, los hechos económicos se producen cuando se producen y de eso no tiene la culpa nada más que, bueno, pues, que se produce un hecho económico, en este caso de reconocimiento de derechos extemporáneo y bueno, para el ayuntamiento, pues bueno, porque son ingresos que tiene derecho, es decir, no el ayuntamiento, sino la localidad, todos con sus contribuyentes tienen derecho a que esos ingresos se perciban, y si se perciben en el año 2014, pues bueno. ¿Que se incrementa la presión fiscal? Pues sí. ¿Que la comparación de las presiones fiscales de un ejercicio a otro pues hay que matizarla con lo que yo más o menos he explicado? Pues también, los datos estadísticos, si no se matizan, pues la verdad es que también pierde un poco de significación. Hay que matizarlo y saber exactamente lo que significa, ¿no? De acuerdo. Creo que ha quedado suficientemente explicado. Bueno, pues desde el PSOE, lógicamente, teniendo en cuenta las palabras del interventor, partimos de traen ustedes hoy aquí precisamente la aprobación de las cuentas generales del año 2013. Anticipando ese debate,
varios meses, porque quiero recordar que se hacía normalmente en el mes de julio, julio, septiembre, octubre, para poder liquidar los remanentes que existen. Por lo tanto, lo vemos bien que se traiga al Pleno, pero decimos más o menos lo que siempre solemos decir en este tema. Lógicamente aprobamos el informe técnico, puesto que viene de unos presupuestos prorrogados, como bien ha dicho el señor interventor, del 2012, aprobados precisamente en aquel momento por el PSOE y que en el 2013, por falta de acuerdo, no se llegó a unos presupuestos. Por lo tanto, al informe técnico no podemos decir que no. Ahora bien, el debate político yo creo que no es el momento para decir números a los ciudadanos y perder a los ciudadanos en ese debate público hoy aquí, y por el contrario el Grupo de Concejales Socialistas solicita a la señora alcaldesa un pleno extraordinario para hablar del estado del municipio, donde precisamente podemos hacer un análisis político del estado del municipio juntamente con los presupuestos, las cuentas del 2013. Es la propuesta que le queremos hacer para que ustedes lo convoquen en la fecha que ustedes consideren oportuna. Sí, un ánimo de interrumpirle ante una petición que también hizo el Grupo de Izquierda Unida, me parece que fue a finales del año pasado. Creo recordar que comenté que la idea del equipo de gobierno era un poco hacer lo mismo que se hizo en la anterior legislatura, un pleno extraordinario del estado del debate en el municipio al año y pico, y la idea era hacerlo una vez pasado el verano, para septiembre o así, de forma que ya tuviéramos un tiempo desde un pleno extraordinario al otro para poder debatir. Si les parece bien, esa era la idea del equipo de gobierno. Por lo tanto, reservamos el debate político a ese pleno del Estado del municipio, que consideramos que es muy importante para que los ciudadanos todos más o menos sepan realmente la situación del ayuntamiento desde cualquier punto de vista de los concejales que están representados en este salón de pleno. Muy bien, muchísimas gracias. Pues tiene la palabra el señor portavoz del Partido Popular. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, del Partido Popular yo creo que nos podemos sentir todos orgullosos, y cuando digo sentir todos, debemos ser todos, en que las cuentas realmente del ayuntamiento estén en un estado tan positivo como la que se presenta en este informe de intervención. ¿Por qué digo que debemos estar todos orgullosos? Porque realmente la deuda o el estado económico que presenta esta entidad, esta administración, pues es realmente la deuda de todos nuestros ciudadanos. Como bien se ha explicado aquí, yo creo que se ha hecho un esfuerzo por la Administración en recaudar más aquello que no estaba en su día recaudado, por tanto es positivo, porque se tiene unos balances más positivos, pero luego quiero decir que la deuda, aun pasando un periodo de tiempo determinado, la deuda también ha minorado su cuantía con respecto al balance inicial, o es muy similar al balance inicial de hace 4 años. Tenemos que estar orgullosos porque estamos pagando a nuestros proveedores que son empresas que dan puestos de trabajo. Era uno de los objetivos que nos habíamos planteado este equipo de gobierno, en intentar salvar, sobre todo a esas empresas, y quiero matizar que trabajamos en más de un 80% con empresas totalmente locales, es decir, todas aquellas empresas que podemos trabajar locales, estamos trabajando con ellas. Estamos pagando en un periodo que aquí se estipulan 35 días, pero realmente desde que se presentan las facturas hasta su aprobación y hasta su pago, es decir, que estamos en unos balances bastante positivos. La gente no tiene que pasar por otros tipos de formas de pago, como fueran los renting que se hacían en su día. Incluso el ayuntamiento tenía que pedir préstamos a corto plazo para tener tesorería. Tenemos un estado de tesorería muy positivo. ¿Qué significa tener un estado positivo de tesorería? Que podemos pagar realmente bien, en tiempo y en forma, sin tener ningún tipo de apuro y sin tener que hacer ningún tipo de préstamo a corto plazo en tesorería. Se ha matizado realmente cuáles son los ingresos. Los ingresos, quiero decir, que realmente se han reducido en una cuantía bastante interesante, que llevan casi a un 14 porcentual con respecto a una perspectiva de cuatro años, y que los gastos realmente también se han tenido que reducir. ¿Esto qué provoca? Pues realmente provoca que tenemos que tener un control muy exhaustivo de compras y de gastos, porque ustedes se ha matizado aquí anteriormente que hay abandono de servicio. Yo quiero decir que no hay ningún tipo de abandono de servicio, porque el personal que se contrataba hace 4 años es el mismo personal que se contrata ahora.
Al contrario, que ahora tenemos más personal porque tenemos apoyo de unos planes de empleo especiales, en este caso venido de Diputación, que son muy bienvenidos, y por tanto tenemos mayor personal que antes. ¿Por qué digo esto? Porque la plantilla presupuestaria de personal es exactamente la misma que la que había hace 4 años. Por tanto, no hay merma en el servicio. Quiero decir que también venimos de unos presupuestos prorrogados en el cual el gasto de inversión que se ha dejado de hacer, que sí han perdido los ciudadanos, pues hace un poco más complejo la gestión digamos, del presupuesto, de la liquidación del presupuesto. Porque, claro, nosotros venimos con unos presupuestos adaptados a unos gastos del 2012. Los gastos del 2012 no son exactamente igual que los gastos del 2013. Nosotros hemos tenido que hacer unas adaptaciones de esos gastos y, por supuesto, esto ha llevado un mayor control sobre las cuentas y sobre el control sobre las cuentas, las compras, las inversiones y los gastos que realmente tiene que hacer el ayuntamiento. Quiero también matizar que al final del año pasado, aun teniendo estos problemas que teníamos por venir de unos presupuestos prorrogados, hicimos un recuento exhaustivo del gasto de personal y lo reubicamos mediante una modificación de crédito para hacer un plan especial que hicimos local también de empleo, donde se pudo ver una contratación especial en los 2 últimos meses del año. ¿Para qué? Para ajustar totalmente el dinero del gasto que teníamos estipulado para personal y que no se perdiera, sino que al final acabara en los bolsillos de los ciudadanos de Torredonjimeno. Para terminar, y para para no enredar un poco más el tema, vuelvo a matizar que tenemos que estar todos contentos en tener unas cuentas positivas, beneficiosas para nuestros ciudadanos, beneficiosas para nuestra administración y que tenemos que estar contentos de que la gestión económica del ayuntamiento la verdad es que supera con creces a la de muchos otros ayuntamientos y yo creo que vamos en la dirección oportuna, adecuada y la que creemos que debemos de llevar y yo creo que nos tenemos que felicitar todos nuevamente. Gracias, señora alcaldesa. Sí, pues muchas gracias. Yo voy a hacer simplemente 2 matizaciones. Una es la referente al gasto sin consignación, que aunque ya se habló en el pleno anterior, volver a recalcar que a día de hoy el ayuntamiento, gracias a la incorporación de remanentes que se hizo anteriormente y a la que se aprobó en el pleno anterior, el gasto sin consignación es 0, sin perjuicio de aquellos posibles gastos sin consignación que yo ya avisé o dije en el pleno anterior, que bueno, dentro del funcionamiento normal se puede ocasionar, pero se ha quedado a 0. Y luego, en cuanto a hacer un pequeño apunte a lo que ha manifestado el portavoz del Partido Popular respecto a la deuda a largo plazo, que efectivamente al final es la deuda que tienen todos los ciudadanos. Y yo se lo voy a explicar un poco pues, a la cuenta la vieja. La deuda que había en el año 2010, el ayuntamiento tenía una deuda a largo plazo de 4.551.295,64 euros. La deuda que tiene el ayuntamiento a día de hoy, en el año 2013, asciende a 4.697.616,46. A priori, si yo doy esas cifras, todo el mundo va a pensar que la deuda ha incrementado. Pero yo les tengo que explicar que en ese transcurso de tiempo, desde el año 2011 hasta el año 2013, se han pedido 2 préstamos. Uno que fue de 1,5 millones, que fue el préstamo que se pidió para el plan de pago a proveedores, y otro préstamo de 752.000 euros aproximadamente. Es decir, se han pedido 2.200.000 euros más y, sin embargo, la deuda a largo plazo a día de hoy es 100 y pico mil euros más que la que nos encontramos en el año, o la que había en el año 2010. Con lo cual se está pagando, se están amortizando deuda y no está la cantidad que a lo mejor debería de estar, que sería pues 6 o 7 millones, atendiendo a que se han pedido más los préstamos. Yo creo que es un dato destacable, yo creo que eso es un ejemplo de buena gestión, de buen control y de un buen hacer, que me sumo a lo manifestado por el portavoz del Partido Popular. Yo creo que son datos favorables, en definitiva, para los ciudadanos y para el municipio y del que nos tenemos que sentir todos orgullosos.
Dicho esto, ronda para votación. Tiene la palabra el señor portavoz de Izquierda Unida. Yo quisiera hacer una matización, pequeña matización. Sí. La deuda que se encontró el Partido Popular efectivamente era un pelín menos que lo que hay ahora, pero también hay que decir la verdad completa. El año pasado no se pidió préstamo porque no hubo presupuesto. Si se hubiese pedido, pues la deuda sería mayor. No quiere decir eso que ustedes lo estén haciendo más. Están haciendo, como siempre se ha venido haciendo, amortizando sus préstamos. Se incrementó con el tema de pago a proveedor 1.500.000, que fue una cosa que para los proveedores fue excelente y nada más que decir. Pero la verdad entera es que el año pasado no se pidió préstamo a largo plazo porque no hubo presupuesto y por lo tanto se ha ido amortizando y la deuda, digamos, por decirlo en términos generales, ha cundido más a amortizar y ha quedado disminuida sin que haya aumentado. Y lo que ha dicho, la matización que ha hecho el señor interventor me parece muy correcta. Yo creo que esa matización respecto a la presión fiscal debe figurar en la cuenta de todos los años, porque hay una presión fiscal que es por aumento de los impuestos y de las tasas y otra impresión fiscal, como él ha manifestado, por la actividad, digamos, comprobadora o inspectora por parte de la Administración hacia ciudadanos concretos que han dejado de pagar o que han ocultado algo. Mientras que luego está la de carácter general, que es cuando se aplica una subida en los impuestos que se aplica en general a todos los ciudadanos. Yo creo que esa matización se debía hacer en el informe y así sabremos exactamente qué clase de presión, si ha subido la presión fiscal por subida de impuestos o no ha subido y no llevarnos a confusión como, por ejemplo, no ha ocurrido todo durante todos estos años atrás. Lo ha dicho antes el portavoz del PSOE, que pensaban, pues, esa presión fiscal era por subida de impuestos, aunque sería hable de los ingresos y tal. Yo creo que ha sido una buena matización y que debe figurar en la ESO. Por lo demás, nosotros estamos, como ya nos manifestamos en la comisión, estamos de acuerdo con las cuentas, aunque con las matizaciones que hemos hecho sobre la gestión del equipo de gobierno. Pues muchas gracias. Para votación. Sí, aprobación del informe técnico y nos reservamos para debate en el Estado municipio. Gracias. ¿A la votación del Partido Popular? A favor. Cuarto punto del orden del día. Baja de obligaciones pendientes de pago procedentes del ejercicio cerrado de 1999 a 2009. Sí, bueno, también este asunto ha sido visto en comisión. Tiene la palabra el señor interventor a fin de informar de la baja de las obligaciones, tal como hizo en la comisión. Bueno, en el mismo proceso de depuración de saldos contables que se inició el año anterior, una vez cerrada la contabilidad del 2013, incrementándose un ejercicio más en cuanto al expediente de prescripción, es decir, de saldos que aparecen pendientes y que no han sido reclamados o han sido errores que se han producido, duplicidades y que por tanto no consta que se deban los saldos que aparecen, se instruye un expediente que se llama de prescripción que lleva algunos gastos desde el año 1999 hasta el último ejercicio que puede estar prescrito, que sería el 2009, por un importe de 68.587,73 euros. Este expediente se instruye, como digo, con estos motivos, se abre un plazo de comprobación o de reclamaciones durante un mes y una vez que se compruebe de que los que aparecen en el expediente no tienen nada que reclamar, pues se dará como definitivo y se dará de baja en la contabilidad a fin de que los saldos contables de lo pendiente de pago pues se acerque más a la realidad que a dejar ahí unas cantidades que en realidad pues nadie está detrás de ellas. Entonces, vulgarmente se llama un expediente de prescripción y eso es lo que se trata. Pues muchas gracias. Tiene la palabra el señor portavoz de Economía. Bien, como se ha dicho ya en comisión, nosotros estuvimos de acuerdo con este tipo de actuaciones. Simplemente pues decir pues, que se ponga en sitio visible para que algunos ciudadanos, si no tienen conocimiento de que su parte de su deuda o de su derecho hacia el ayuntamiento no tienen conocimiento de ello, porque lo puedan saber, pero por lo demás, nada más. Estamos de acuerdo. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor portavoz del PSOE. Sí, gracias. Un poco más añadir a lo que ya se ha dicho aquí, lo que se dijo en la comisión, ¿no? En definitiva, limpiar la era desde el año 1999 hasta el 2009, por lo tanto, estamos de acuerdo. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor portavoz del Partido Popular. Estamos de acuerdo. Quinto punto del orden del día. Aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito número 2/2014.
pues también fue visto y dictaminado en comisión y, al igual que en el caso anterior, tiene la palabra el señor interventor a fin de que informe respecto al expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito que se traiga a este salón de pleno. Bueno, en la sesión, en el pleno anterior se aprobó un expediente de modificación de crédito por incorporación de remanente para gastos generales según la ley vigente, que exige que el remanente, en este caso del ejercicio 2012, que se podría aplicar en un principio, los primeros gastos que se deben de reconocer son los gastos sin consignación presupuestaria. Sabéis que este ayuntamiento, desde el año 2006 aproximadamente, durante al menos 3 o 4 años desde esa fecha, incurrió en unas grandes cantidades de gastos sin consignación presupuestaria que no se pudo acomodar ni mediante expediente de modificación de crédito, ni con cargo a remanente, ni con cargo a gastos de los propios ejercicios, y que estaba pendiente de aplicar al presupuesto. No obstante, el ayuntamiento sí que realizó un esfuerzo en el sentido de que, a pesar de que los gastos estaban sin consignación presupuestaria, a pesar de que había reparo en cuanto a su pago, se procedió a su pago y, por tanto, detrás de todos estos gastos ya no había ningún acreedor pendiente, sino simplemente una especie de paso contable, en el sentido de que aquellos gastos que se gastaron, por decir de alguna manera, con anterioridad a un presupuesto, por encima del ingreso que se producía en ese ejercicio, quedaba ese paso de incorporarlo en algún ejercicio para que se quedaran en el presupuesto. Este momento ha sido el oportuno, puesto que el remanente líquido de tesorería del ejercicio 2012, en cuanto a la cantidad que se podía destinar a ello, que era el superávit de financiación, suponía que se podía suplementar las partidas de los gastos que se habían hecho sin consignación presupuestaria. Eso se hizo, como hemos dicho y aprobaste en el pleno anterior. Ahora, el segundo paso sería reconocer esos gastos con cargo a esas partidas que se reconocieron, que se ampliaron en su momento, con el fin de que se contabilicen esos gastos en el presupuesto del 2014 y, por otro lado, se compense el pago que ya se hizo en su momento, con el fin de que estos gastos ya no aparezcan en la contabilidad como pendientes de aplicación, sino perfectamente aplicados. La consecuencia que tiene, una doble consecuencia, una consecuencia buena, puesto que todos los gastos van a quedar perfectamente aplicados al presupuesto. Una consecuencia, no es que sea mala, pero sí que, ya lo dijimos en la comisión, va a emborronar en cierta manera el presupuesto del 2014, puesto que aparecerán partidas en el que aparece astronómicamente un gasto excesivo que habrá que explicar, que no corresponde al ejercicio 2014, sino que corresponde a unos gastos que se hicieron en su día. Por poner un ejemplo, gastos de hora extraordinaria pues van a aparecer, a pesar de que se ha moderado y que se sigue moderando las cantidades designadas a este concepto, pues en este ejercicio va a aparecer una cantidad de obligaciones reconocidas de gratificaciones extraordinarias extraordinariamente grande. Pues claro, no corresponde al ejercicio 2014, sino que corresponde a la incorporación de estos gastos de un ejercicio muy anterior. Y eso es lo que llevaría la aprobación de este expediente de reconocimiento. Pues muchas gracias. Tiene la palabra el señor portavoz de Izquierda Unida. Bien, yo diría hoy que por fin, porque recuerdo que en el año 2007 había más de 3 millones de euros de gastos sin consignación presupuestaria, de los cuales 1.506.000, no se me olvidará en mi vida, estaban pendientes de pago, los demás estaban ya pagados, pero sin consignación presupuestaria, y que hicimos un esfuerzo considerable, como ha dicho antes el señor interventor, de ir pagando de los más antiguos, de los más atrasados, hacia adelante. De tal manera que, pues cuando dejamos la legislatura, prácticamente no había gastos sin consignación pendientes de pago, o casi nada, y se habían reducido los pagados aproximadamente a la mitad. Todo esto digo que se hizo un gran esfuerzo porque no había ningún plan de ajuste en aquel momento, ni nada por el estilo, que pudiera facilitarnos pues aquello, lo de quitar toda esta morralla, digamos, de alguna manera, porque enturbia o emborrona como las cuentas de cada año.
Y bueno, y llegar a este año a poder quitarla y dejarla a cero, pues yo creo que es interesante. Y por lo menos a mí particularmente me da igual que se emborrone la cuenta de 2014. Creo que se trata de matizar el por qué se producen esos temas. Yo creo que cuando se presente la cuenta de 2014 y si se matiza todo esto, todos comprenderemos el por qué. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí en esta sala estamos en desacuerdo con que se haya hecho esto, porque de hecho lo manifestamos en comisión. Y bueno, pues como he dicho antes, por fin los gastos sin consignación se quedan a cero en este ayuntamiento, algo que es importante y que debemos celebrar. Pues muchas gracias. Tiene la palabra el señor portavoz del PSOE. Gracias. Pues la verdad que sí que satisfacción, como se ha comentado ya con anterioridad. Satisfacción porque con esto el posicionamiento del PSOE en las últimas 3 legislaturas pues se da por satisfecho. Ya lo decíamos en la legislatura del 2004, existen demasiados gastos sin consignación, lo decíamos en la legislatura del 2007 y lo hemos vuelto a decir en esta legislatura. Gracias a los remanentes del ejercicio anterior, pues tenemos ahí 1.078.000 euros que se va a reconocer extrajudicialmente, como bien dice el orden del día, pues esas deudas que ya están pagadas, principalmente retribución de trabajadores, funcionarios del ayuntamiento, seguridad social, arreglo de caminos, etcétera, etcétera, etcétera. Y qué mejor que ese ahorro que se ha obtenido, invertirlo en liquidar, sanear las arcas municipales. Recordamos que todos los gastos sin consignación que salen hoy a aflorar aquí son del 2006 al 2013, quedando la cuenta a cero. Volveremos a supervisar para que no se incrementen los gastos de consignación en este ayuntamiento, porque nos ha costado mucho trabajo y mucho dinero y esfuerzo el poder liquidar todos esos gastos. Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo y damos nuestra aprobación. Pues muchas gracias. Tiene la palabra el señor portavoz del Partido Popular. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, valga la redundancia, gracias a unos resultados positivos, en unas liquidaciones positivas, se pueden aplicar unos remanentes de tesorería a ciertas partidas en presupuestos posteriores. De aquí que podamos incorporar esta cantidad de dinero de un remanente que ya estuvimos en una liquidación positiva del año 2012 para poder instar a liquidar esta cuantía. Quiero decir que en el 2012 también incorporamos remanentes de tesorería para liquidar esas cuantías, así como el pago a proveedores, que también se incorporó parte del gasto sin consignar a ese pago a proveedores. Aquí se ha dicho que se encontró en una legislatura 3 millones y pico, no me acuerdo el pico que ha dicho. Yo quiero decir que en el 2010 había 2.326.000 euros de gastos sin consignar, en el 2011 había 2.441.000 euros de gastos sin consignar y que al día de la fecha de hoy estamos consiguiendo dejarlo a cero. Esto quiere decir que ha habido un gran esfuerzo por parte de todos, porque es por parte de todos, de intentar quitar el gasto sin consignar. Pero vuelvo a reiterar, gracias a unos resultados presupuestarios positivos se puede hacer esta modificación extrajudicial de crédito para intentar eliminar las cuantías de gastos sin consignar. Por tanto, votación. En la votación va a ser a favor. Muchas gracias. Sexto punto del orden del día, aprobación del convenio de patrocinio para la 25ª clásica Ciudad de Torrejimeno. Tiene la palabra el señor portavoz del Partido Popular. Bueno, aquí tenemos nuevamente el evento de la clásica Ciudad de Torrejimeno, un evento que está totalmente consolidado ya en nuestra ciudad, el evento deportivo más importante que realizamos en nuestro municipio y que tiene una trascendencia nacional, porque digamos que antiguamente había 8 pruebas de campeonato de España y ahora hay 7. La clásica Ciudad de Torrejimeno es una de ellas, es la única que se realiza en la región de Andalucía y este año tiene un punto a favor, es que es la última que se realiza de toda la trayectoria de la Copa de España anual y que podremos ver una competición mucho más bonita y donde se puede incluso decidir quién va a ser ese campeón de España de ciclismo sub-23 élite, y que yo creo que Torrejimeno gana con este evento
Primero, porque enseñamos un deporte de élite a nuestros ciudadanos, enseñamos un deporte de élite a nuestros niños, que es importante también, apostando por el deporte base, que siempre la Concejalía de Deporte está apostando por ese deporte base principalmente, pero creemos también que es importante tener un evento deportivo significativo en nuestra ciudad que trascienda fuera de nuestra frontera, pero que también atraiga economía a la localidad con esas plazas hoteleras, con esos gastos de hostelería que se tienen que hacer por los equipos que vienen, porque son equipos que vienen de toda la península ibérica, es decir, de toda la región española, y que tienen que pernoctar, por tanto, en nuestra ciudad, porque, como sabéis, el evento comienza a las 9 de la mañana y, por tanto, tienen que venir el día anterior. Así se nos ha manifestado por parte del, en este caso, el organizador de la prueba, que tiene reservadas ya las plazas hoteleras en la localidad. Incluso tiene que, no les basta simplemente la de la localidad, sino que tiene que completar incluso en nuestros pueblos vecinos, porque aquí completan todas las plazas. Decir también que tiene un convenio hecho con Televisión Española. El año pasado tuvimos a Televisión Española en el canal Teledeporte. Además, el evento se publicó, se retransmitió justamente antes de la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Real Madrid, es decir, un tiempo de SAR importante, televisivo, y yo creo que el patrocinio que se le realiza a esta clásica, si encima se publicita a nivel nacional, en un medio tan difundido como la televisión, en este caso el canal de deporte, pues yo creo que tenemos que estar todos orgullosos. Aparte, el que conoce el ciclismo sabe que en cualquier periódico, revista o web de esta actividad, de la actividad del ciclismo, Torredonjimeno aparece en todas ellas como una de las mejores pruebas nacionales del ámbito ciclista, en este caso, valga la redundancia, de ámbito nacional. Por tanto, nosotros creemos que es un evento que debemos de seguir apostando. Además, un deporte, el ciclismo, muy practicado precisamente en Torredonjimeno, que podemos estar orgullosos de tener uno de los mayoritarios clubes con mayores socios de Andalucía, y que disfrutemos de un día, que sea una fiesta de la bicicleta para todos, y que veamos a grandes deportistas, porque por aquí han pasado grandes deportistas, y puedo mencionar algunos de ellos, que incluso quedó tercero en una prueba aquí en Torredonjimeno, que fue Alejandro Valverde. Es decir, que aquí veremos pues los futuros ciclistas internacionales que vemos en la televisión, en un Tour de Francia, en un Giro, los podemos ver ahora precisamente en nuestro pueblo. Ya digo, he marcado un ciclista de ese renombre para que veamos la importancia que tiene la clásica ciudad de Torredonjimeno. Pues muchas gracias. Tengo la palabra el señor portavoz de Izquierda Unida. Bien, yo creo que el portavoz del equipo de gobierno lo ha matizado y ha explicado suficientemente lo que supone la clásica ciclista Torredonjimeno. Solamente ahondar un poco más diciendo que bueno, que el ciclismo en Torredonjimeno es uno de los deportes que más se practica, gracias tanto a la Cruz Ciclista Tosiria como al Cruz Ciclista Torredonjimeno, cada uno en una faceta. Nosotros siempre hemos apoyado tanto uno como otro y vamos a seguir apoyándolo. Estamos de acuerdo con seguir con el patrocinio con el Cruz Ciclista Torredonjimeno. Y nada más, esperar que todo vaya bien, que transcurra como debe transcurrir estos eventos deportivos y que produzca Torredonjimeno pues esa publicidad y esos beneficios que esperamos que se produzcan, al margen de que el ayuntamiento le cueste los dineros. Nada más. Pues muchas gracias. Tiene la palabra el señor portavoz de Preseno. Sí, efectivamente, nosotros no estamos en contra del ciclismo, al contrario, la clásica da vida a Torredonjimeno y además muy conocida en la localidad, en la provincia, en Andalucía y en España, ¿no? Y por supuesto estamos a favor de fomentar el deporte y sobre todo el deporte de este tipo, donde puedan venir futuras promesas del deporte a nivel nacional a nuestra localidad. Y estamos totalmente de acuerdo con eso. Pero lo hemos dicho muchas veces, lo hemos dicho ya hasta la saciedad. Y lo decíamos en el pleno del 26 de febrero del 2013, donde precisamente este portavoz dijo que para el año próximo proponemos
que se planifique con tiempo y así el club sepa con el dinero que va a contar con antelación. Y proponíamos precisamente, esto es una copia del acta del 26 de febrero, porque lo que no estamos de acuerdo con la política de hechos consumados. Lo dijimos el año pasado, lo dijimos el año de antes, y el otro, y el otro. Creo que nosotros nos tenemos que sentar, por supuesto, con el director gerente de la Clásica, y hablar y dialogar de qué Clásica quiere Torredón Jimeno. A lo mejor es suficiente 18.000 euros, o a lo mejor se necesitaría incrementarlo en 25 o en 30.000 euros, o a lo mejor reducirlo en 10 o 12.000 euros. Pero que en definitiva que Torredón Jimeno organice la Clásica, se organice la Clásica que Torredón Jimeno realmente necesita. Y para eso yo creo que lo mejor es el diálogo. Y en vista de que ha transcurrido un año y no nos hemos reunido para hablar sobre la Clásica, este grupo político se vuelve a abstener lo mismo que lo hizo en el 2013, con todas las consecuencias, con todas las consecuencias. Y se lo explicaremos a los amantes del deporte, se lo explicaremos al director gerente de la Clásica. Ya se lo decíamos el año pasado. Queremos una reunión con vosotros para hablar sobre la Clásica y sentar las bases de este deporte, que repito, es un deporte estrella, muy practicado en la localidad y que por supuesto nosotros fomentamos, pero que tenemos que sentar las bases de lo que va a ser la Clásica de Torredón Jimeno, no solo de año en año, sino con un futuro aproximadamente en vista a medio plazo para que se planifique perfectamente este evento, que repito, de interés nacional que se celebra en Torredón Jimeno. Pero como no se nos ha hecho caso, no solo en el pleno a lo que prometíamos en el 26 de febrero del 2013, o lo que decíamos el 26 de febrero del 2013, sino a los plenos anteriores de otras legislaturas, en este caso nos tenemos que volver a tener. Muchas gracias. Simplemente manifestarle que le puedo garantizar que el concejal de deportes se reúne con el director de la Clásica y que evidentemente el director de la Clásica ya hace un esfuerzo porque el proyecto que presenta lleva una cuantía bastante elevada. Por lo tanto, demasiado esfuerzo hacen los organizadores y todas las personas que colaboran para que ese coste sea más reducido para el ayuntamiento, porque le puedo garantizar que el proyecto que presentan es de una cuantía muy elevada para la aportación que en este caso hace el Ayuntamiento de Torredón Jimeno. Respecto a si esta es la Clásica o no que necesita Torredón Jimeno, en este caso está el director de la prueba, que es el que determina o presenta el proyecto, y el ayuntamiento comparte o no comparte la propuesta que hace. En este caso, el equipo de gobierno, en este caso, en la persona del concejal del área, entendemos que es la Clásica que se merece Torredón Jimeno y que el precio o la ayuda o la aportación o el patrocinio que el ayuntamiento hace es una cantidad decente, pues para poder apoyar para que este evento se siga celebrando en Torredón. Conocemos el esfuerzo de la Clásica, conocemos los esfuerzos que hace su gerente, su director gerente, y también el director gerente conoce los esfuerzos que hacemos nosotros para conseguir otras subvenciones de otras administraciones. Por lo tanto, somos conocedores de todo el tema y saben que siempre nos tendrán a su lado para apoyarlo. Pero en este caso, lo vuelvo a decir, es un tema no del equipo de gobierno, sino del Pleno, y por lo tanto pedíamos hace ya bastantes años, y siendo coherentes con la opinión de hace años, pues volvemos a decir lo mismo, que queremos una reunión para planificar. Me parece muy bien. Yo le vuelvo a repetir que mientras haya un concejal de deportes que se reúna con la persona, pues entiendo que son los interlocutores válidos para determinar la También tenemos un consejo de deportes, que también lo podía visualizar el tema ese. Está en la planificación que se presenta en el Consejo Local de Deportes, está el importe y la cuantía, y son conocedores todos los grupos políticos y todas las asociaciones de Torredón Jimeno. Muchas gracias. Tiene para el señor portavoz del Partido Popular para votación. A favor. Séptimo punto de orden del día, luego de pregunta. Pues tiene la palabra la señora concejal de Izquierda Unida. Sí, voy a intentar. Vale. No sé si lo conseguí. En el pleno del 25 de febrero solicitamos un informe sobre las horas extras que se daban desglosadas por servicios, incluyendo tanto las que se cobraban en dinero como las que se cobraban en compensación horaria. Se nos hizo llegar el informe ayer, pero es un informe que está incompleto, porque nosotros no solo pedíamos el número de horas y el importe, pedíamos también que se analizara por parte de los técnicos
si se trataba de horas por necesidades puntuales o si eran horas estructurales, por si hubiera necesidad pues de contratar más personas y que se vieran también las posibilidades legales de esas contrataciones. El informe que se nos ha hecho llegar solo recoge el número de horas por servicio, repito, e incluso así, pues ahí no sabemos si es debido a lo que en la liquidación de la cuenta ya ha explicado el señor interventor, de bueno, pues gastos que se imputan a cuando se pagan y no a cuando se producen o qué, pero lo que aparece en horas extras en la liquidación del presupuesto de 2013 es bastante más de los 90.447 euros que aparece reflejado en el importe que nos han costado el pago de las horas extras. Entonces, nosotros reiteramos, queremos que se complete el informe en el sentido que pedíamos. Si son horas estructurales porque hace falta echarlas siempre o si es debido, pues, bueno, a necesidades puntuales de los servicios, y viendo también posibilidades y necesidades de contratación. Es lo que pedimos. También nos hubiera gustado tener el informe un poquito antes para poderlo ver más despacio, pero bueno, ya está. Yo no le voy a contestar, le va a contestar el señor secretario en este caso. No sé si ha sido fallo mío, porque yo fui el que se lo pedía a personal y la verdad es que se me ha olvidado lo de si eran horas puntuales o estructurales, ni se lo comenté a Paco. O sea, si no se puede. Bueno, pues rogamos que se le haga otra petición. Muy bien, perdón. Y respecto, sí. Perdona, señora alcaldesa, el Sí. tema sí nos llamó la atención, lo de los 90.447 Se lo iba a decir, euros. le iba a dar la palabra al interventor. La partida de gratificación extraordinaria no solamente lleva la hora extraordinaria, lleva la hora extraordinaria y otras gratificaciones. Por ejemplo, el desempeño de funciones de superior categoría, es decir, cuando se sustituye una persona que se va de vacaciones o se pone malo por otro personal de menor rango, tiene también su gratificación extraordinaria. Están también las gratificaciones extraordinarias por jubilación, están las gratificaciones, en fin, hay un compendio de ahí que probablemente lo que aparezca en la gratificación extraordinaria en el presupuesto no sea exactamente igual a lo que son las horas extraordinarias. Es decir, seguramente las horas extraordinarias serán en menor cuantía que lo que aparece en gratificación extraordinaria, aparte de la posible regularización que ha habido en los últimos ejercicios para introducir que no se quedaran horas extraordinarias de un ejercicio respecto de otro. Sí, nosotros lo habíamos entendido en ese último aspecto, pero si además está... Pero además están fundamentalmente las gratificaciones por desempeño de superior categoría y lo que corresponde a gratificaciones fundamentalmente por jubilación, que es una cuantía grande, aparte de también, bueno, fundamentalmente eso. Es que... No sé. Es que hay prisa. Bien, sigo, no me peguéis. No me peguéis. Vamos a ver. Quisiéramos saber en qué estado están todos los trámites que había que seguir para llevar a término todo lo que se acordó en Comisión de Empleo del 6 de febrero, en mesa de negociación del 7 de febrero y luego en el pleno del 25 de febrero, en el sentido de las modificaciones de la RPT y las promociones internas y demás. Sabemos que ya se han publicado las modificaciones en la RPT, pero ¿cómo va el resto de los pasitos? Pues la palabra al señor secretario a fin de informar también que algo también se le olvidó explicar en su momento. Sí, conjugando con la nueva legislación vigente, ahora, bueno, por el antiguo, porque eso tampoco cambió mucho, a pesar de esas promociones internas, una vez publicada la modificación de RPT y existir ese puesto de trabajo como tal en el ayuntamiento, hay que o aprobar los presupuestos o modificar la plantilla presupuestaria en ese sentido y aprobar la oferta de empleo público correspondiente en la que se vean reflejados estos puestos de trabajo, a pesar de ser cubiertos como promoción interna, que eso es relevante a esos efectos. Y posteriormente, pues, aprobar las bases, convocar el proceso selectivo y que se celebre. ¿Órgano y plazo aproximado? Sí, a ver, yo la semana
he estado muy pendiente preguntando, estábamos pendientes de la publicación. Yo entendí el día que se nos explicó que con la publicación era suficiente ya para proceder a la aprobación de las bases y, por lo tanto, poder dar solución. El otro día, en reunión con el señor secretario, me informa que no, que la tramitación es aprobación de la plantilla del presupuesto, porque pero bueno, es que la plantilla presupuestaria va aprobada junto con el presupuesto, por lo tanto hay que aprobar el presupuesto donde aparezcan esas nuevas plazas, hacer la oferta de empleo y lo que yo ya pensaba que había que hacer, que era las bases y la aprobación. Al comentarme eso, bueno, pues como bien saben, estamos teniendo reuniones para negociar presupuestos, pues bueno, nos sentaremos y teniendo en cuenta esto, pues seguiremos la tramitación y lo antes posible. De todas maneras, quiero decir que por nuestra parte, lo antes que se pueda hacer, pues que lo vamos a hacer. Sí. Entonces, como depende de la aprobación del presupuesto, pues dependerá un poco de la voluntad en este caso, del equipo de gobierno. Ya se manifestó, era haber traído ya el mes pasado los presupuestos. Bueno, pues por distintas circunstancias no ha sido así, ni en este pleno tampoco. Yo ya creo que como mucho va a ser en el mes que viene, o bien vía pleno extraordinario, no sé si a finales de mes o a mediados, en el momento que podamos tener un poco más claro, dependiendo de las distintas reuniones, con el compromiso, por supuesto, de que esa modificación en esa plantilla presupuestaria se va a incluir, la modificación de la plantilla presupuestaria. Y bueno, también es cierto que la voluntad del equipo de gobierno es que esos presupuestos se aprueben en pleno, pero también, como ya saben todos, a raíz de la modificación que hubo de la Ley de Haciendas Locales, si no se aprueba en pleno, se puede aprobar en Junta de Gobierno. Por lo tanto, lo digo sobre todo a efectos de tranquilidad de los trabajadores, que de una forma u otra va a haber presupuesto y, por lo tanto, su situación va a estar solvente. Vale. Pero claro, no puedo dar plazos porque va a depender de eso. La plantilla presupuestaria única y exclusivamente se puede modificar junto con los presupuestos, señor secretario, ¿no? Sí, eso sí, ¿no? Es un anexo al presupuesto, es un apéndice que el acuerdo es presupuesto, plantilla presupuestaria y tal, pero yo ya le hice la pregunta de si podíamos modificar la plantilla presupuestaria sin necesidad de que fuese vinculada a los presupuestos, pero ya me informó que no. Bien. Y otra cosilla. Con fecha 18 de marzo yo presenté 2 solicitudes por escrito. Bueno, yo lo pregunto, ya que me conteste, quien me conteste. Hombre, yo en principio me dirijo a la presidenta del Pleno. Yo solicitaba, leo textualmente, informe sobre los expedientes en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Solicitaba informes sobre los expedientes de disciplina urbanística abiertos por este ayuntamiento y estado de tramitación de los mismos, así como acceso a dichos expedientes, y solicitaba también acceso al expediente de demolición de la casa número 40 de la calle Puerta de Martos. Hombre, entiendo que ha pasado ya un tiempo prudencial, sé que no ha pasado el tiempo legal de que el ayuntamiento dispone para contestar, pero bueno, pues no creíamos que hubiera ningún tipo de problema ni ninguna cuestión para que se demorara tanto. Entonces, lo pedimos aquí también. Sí, pero bueno, yo en este caso le he dicho así, que se lo pregunta al señor secretario, porque bueno, a la vista de la petición de la presentación de sus solicitudes, yo hablé con el señor secretario, se le trasladó, bueno, yo le pregunto a él, él, si no recuerdo mal y que me corrija, habló con el departamento porque parecía que el departamento estaba un poco, iba a tardar en hacer ese listado. En principio, lo que hablé con el señor secretario es que se le comunicara, en este caso al Grupo de Izquierda Unida, 2 cosas. Una, que el informe iba a tardar un poco más por aglomeración, por cuestión técnica del departamento, y que los expedientes de disciplina urbanística y de todos los expedientes que los tenían a su disposición desde el punto y hora que son miembros de esta corporación local y pueden tener acceso a todos los expedientes existentes en el mismo. Hoy, hablando con el señor secretario, y por eso digo que le doy la palabra a él, pues
parece ser que ese escrito no se... Sí, el escrito no ha salido hacia el grupo de Izquierda Unida porque no lo han recibido. Con respecto al acceso al expediente, ratificar un poco lo que ha dicho la señora alcaldesa, porque en la ley prefectura que tienen acceso en cualquier momento con acceso al expediente a tener copia de los documentos por el mismo. Sin necesidad de pedirlo por escrito ni nada, o pidiéndolo por escrito, o cómo. No, yo lo digo porque, bueno, para que nosotros tengamos claro sabemos cómo lo hemos hecho en otras ocasiones, pero para tener las cosas claras y que los trabajadores del ayuntamiento lo tengan también claro. Yo no tengo ningún inconveniente en este equipo de gobierno que cualquier expediente que quiera consultar cualquier miembro de la corporación no tenga que presentar escrito, simplemente que venga y si acaso pues si hay que buscarlo en el archivo o cualquier cosa porque se le diga el día de antes al funcionario correspondiente y que esté preparado para que ustedes puedan venir perfectísimamente a hacer la fotocopia y llevárselo. Que lo pueden presentar por escrito a efectos de que más o menos tener un poco de control en el área de secretariado o en el área correspondiente, pero que por parte del equipo de gobierno, sí es verdad que yo quería que se les transmitiese por escrito en esos mismos términos que pueden personarse y pues tienen acceso en cualquier momento. Y respecto al informe que pedía, pues que iba a tardar un poquito más. Ese escrito no se ha hecho, pero bueno, ya se lo digo. Vale. Se lo digo yo públicamente, o sea que mañana, si quieres, Bueno, pues pueden venir. muchas gracias. Y otra cosilla más, yo ya es que me he cambiado de parque. No he cambiado de barrio, pero me he cambiado de parque. El parque encerrado, de verdad. Que estamos ya a la altura que estamos y que ya sienta pues irse allí a dar un paseíco, a tomar el fresco o el calor, según venga la cosa. Aunque cuando llegue una hora determinada se cierre tal y como pidieron los vecinos y tal como se aprobó. Pero, sí, le voy a dar la palabra a mi compañero, en este caso concejal de mantenimiento urbano, porque el otro día estuvo allí. Sí, de hecho nos acompañó algún concejal también de PSOE, Juan Carlos, nos acompañó y entonces, bueno, allí ya se están preparando lo que son los juegos, porque faltaba uno por venir, se están montando en Bernat, preparando para ponerlo. Y de jardinería está prácticamente terminado, falta por colocar unas flores que han ido hoy a por ellas y darle un retoque, un poco de pintura y demás. Yo calculo que en 2 semanas estará abierto. Entonces es una buena noticia porque bueno, desde febrero del año pasado... Sí, claro, además yo creo que ya toca. Pero si se va a abrir ya, pues muy bien, tan contento. Gracias. Tiene la palabra el señor portavoz. Ser rápido. De Izquierda Unida. Tres temas. El tema de los colaboradores. Habíamos pedido un informe y se nos ha facilitado el informe, pero el informe que nos da el señor secretario es una transcripción de la normativa que regula el tema del voluntariado a nivel de Comunidad Autónoma de Andalucía. Nosotros lo que pedíamos era que si se van a prestar servicios por colaboradores ajenos al ayuntamiento, como se dijo que por visto por parte de la Concejalía de Cultura o en alguna concejalía más, si se está prestando algún servicio, pues que se hiciera un informe por parte de la Secretaría de si se adapta a la legislación vigente esa prestación de servicios como colaboradores. Eso es lo que pedimos, matizar que si se está prestando, cómo son esos servicios que se están prestando, en qué calidad, con qué la responsabilidad, en fin, todo es un informe sobre ese tipo de servicios si se están prestando en alguna concejalía. Hombre, el primer sitio donde se están prestando es la radio municipal, que funciona gracias a los colaboradores que tenemos. Bien. Por lo tanto, bien. A partir de ahí, bueno, pues... Pero sí, que se emita el informe. He dicho sí, no quiero decir, cualquier concejalía. Sí, quiero decir que se emita el informe correspondiente en esos términos, que se recojan el acta de forma expresa. No sé qué informe le ha... No sirve la transcripción de la legislación, la ley 27/2001, no es eso, Andrés. O sea que esto no es un informe, es una transcripción de la ley que regula el voluntariado. Yo, sin ánimo de interrumpir, le pregunto al señor secretario, ¿el informe en los términos que lo pide el portavoz de Izquierda Unida es posible elaborarlo? Sí, preguntaré en las distintas concejalías, primero a través de los concejales y a través del personal del ayuntamiento, qué situaciones de este tipo se producen y les pedir un informe por escrito a ellos para conocer para allá el máximo detalle y a raíz de ahí, pues, básicamente conforme a la ley que le he mandado hoy, pues se emite el informe. Perfecto, que conste en acta y que se realice el informe en los términos que así se solicita. Un ruego en concreto a la señora alcaldesa. Sí. Es referente a estos días, ha habido unos días que parece que usted no ha estado en el ayuntamiento por los motivos que sean. Ha habido ciudadanos que se han quejado porque han llegado, tenían cita, no se han anulado la cita o que había
o estas personas, estos que vienen a que se les firme la fe de vida y estado, que mandan desde los países extranjeros y que se han tenido que volver, son personas mayores porque no había quien firmara, porque no se había hecho, por lo visto, la delegación de firma para la ausencia de la señora alcaldesa. Entonces, rogarle que cuando haya una ausencia de varios días, porque se haga siempre una delegación de firma por si viene algún ciudadano, que normalmente suelen ser mayores, en los casos de la fe de vida y estado, de las pensiones extranjeras, que bueno, pues que pueda irse con su papelillo pues firmado y tal, nada más que eso. ¿No? Le informo, yo no he estado fuera varios días. Es cierto que el miércoles pasado tuve que pasar la cita al jueves, porque el miércoles por la mañana no estaba. Lo sé, sí. Y luego respecto a los informes de fe de vida, normalmente se van cogiendo varios, y yo procuro que sobre todo eso, porque sé que son personas mayores, tenerlos firmados, aunque a lo mejor haya otras cuestiones que no se firman, incluso hay veces que lo suben directamente para que lo firme. No sé si esta semana habrá sido alguna circunstancia. Sí es cierto que hoy he firmado mucho porque ayer no firmé, he firmado hoy, tengo las dos carpetas ahí. Pero bueno, procuraré que sobre todo ese tema, que es lo que hago habitualmente, pues no esté pendiente. Bueno, por último, la pregunta de una casi obligada, después de lo que está ocurriendo en torno a Jimeno con el tema, el alboroto que hay con el tema de la famosa residencia, si se va a hacer una residencia o no se va a hacer residencia. Los ciudadanos están preocupados porque hay quien diga que no, hay quien diga que sí, hay quien diga que un camelo. En fin, nos piden o nos han pedido que preguntemos a la señora alcaldesa, y el mejor sitio para preguntar porque están las cámaras, los pueden oír, si efectivamente hay un proyecto de residencia en Torrejimeno, si se ha presentado algún proyecto en Torrejimeno, en el ayuntamiento, si se ha solicitado alguna licencia de obra, o si se ha tenido algún contacto con algún promotor, con los posibles promotores de esta residencia. Sí. Es con la finalidad simplemente de que la gente no pregunta y no sabemos darle, le decimos lo que sabemos de oída por la calle y lo que estamos es mal informando a los ciudadanos. Bueno, yo ya, como bien saben, en la comisión del jueves, por parte de otro grupo político, también se me preguntó lo mismo. Bueno, yo me reitero lo que ya manifesté. En este caso, yo dije que en su día se puso en contacto un constructor que que hablaba en nombre de un promotor, de una persona que estaba interesada en invertir en Torredonjimeno y en montar una residencia para personas mayores. Yo a día de hoy no conozco al promotor. Es cierto, yo recibí un día una llamada de una persona que se me presentó como el promotor, pero bueno, también se lo dije un poco en plan para que nos entendiésemos. Es como si yo llamo por teléfono y digo que soy Esther Coplov y el interlocutor puede creérselo o no. Yo conozco al constructor que habla en nombre del promotor, no conozco al promotor y a día de hoy en el ayuntamiento no hay ningún proyecto ni ninguna solicitud de licencia a día de hoy. De igual forma, sí que por parte del ayuntamiento, en este caso del equipo de gobierno, en la obligación que entiendo que tenemos, se están intentando hacer las gestiones pertinentes pues para intentar hablar con el promotor o con los promotores e intentar que nos arrojen un poco de luz sobre toda esta cuestión. En el momento que tengamos cualquier tipo de información, yo se la haré llegar. Pero a día de hoy, de forma oficial, por parte de esta alcaldesa, lo único que puedo decirles es lo que ya les dije en la comisión. Poco más. Bueno, lo decía sobre todo porque hay cierta preocupación ya incluso por algunos padres, porque sus hijos, sus hijas están entregando una documentación pues en cantidades industriales, lo estamos viendo, una información que se puede mal utilizar o bien utilizar. Entonces quizá a lo mejor desde el ayuntamiento pues hacer un pequeño seguimiento de cómo evoluciona todo esto, si es que se puede hacer. Yo lo único que le digo, en la medida de las posibilidades de lo que les puedo decir, es que el ayuntamiento, en esa obligación que tiene, está haciendo gestiones para intentar averiguar, saber, conocer, y en el momento que por parte de esta alcaldía tenga conocimiento fehaciente de cualquier cuestión relacionada con este asunto, no les quepa la menor duda que yo se lo trasladaré a ustedes, y si tengo que hacer alguna rueda de prensa o hacer cualquier manifestación pública lo haré. Ahora mismo solo oficialmente les puedo decir lo que les estoy diciendo y que estamos trabajando para poder tener una mayor información respecto a esta cuestión. Correcto.
Nada más. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Nada. Gracias. Sí, la señora concejala, ¿de PSOE? Bueno, dos ruegos que hacen llegar a los ciudadanos. Uno es pues que la vía verde, los fines de semana, que ya hemos estado hablando de lo importante que es el ciclismo y todo eso, pero que parece ser que hay unas competiciones de ciclismo en la vía verde que ponen en peligro a muchos de los ciudadanos que hay allí. De hecho, nos consta que hay personas mayores que no van a pasear por la vía verde, sobre todo los fines de semana, porque hay competiciones ciclistas allí. Y está poniendo en peligro, pues sobre todo a personas mayores que la policía, si es posible, pues que se dé una vuelta por allí y pueda localizar quiénes son estas personas que están haciendo allí carreras. Es la primera noticia que teníamos, tomamos nota y... Sí, hay varias personas que no lo han dicho. Varias. Sí, no dudo de que eso sea cierto. Quiero decir que no teníamos conocimiento de estos extremos. Y otro ruego es pues que yo creemos que se sigue sin respetar los bordillos amarillos, ¿eh? Y hay verdaderos problemas en la salida de algunas calles a las vías principales, ¿eh? Porque es que es imposible ver lo que viene tanto por arriba como por abajo. Particularmente yo he presenciado ya que ha podido pasar algún que otro accidente, ¿eh? Y la gente pues se está quejando porque es que ya aparcamos los bordillos amarillos pues sin ningún problema. Pasamos por donde hay bordillos amarillos y todo el mundo está aparcado. Bueno, se y por tiempo, sí, no en un momento que a lo mejor aparte. Se remitirá un escrito por parte, en este caso, de la alcaldía o en calidad de jefa de la policía local, a un riesgo de que me pueda pasar como a mi compañero de corporación, el anterior alcalde, de la interpretación que puedan hacer los agentes respecto a cualquier petición, pero bueno, la petición va a ir en los términos de que procuren dar cumplimiento, o sea, que procuren controlar el cumplimiento por parte de los ciudadanos sobre la regulación, o sea, la regulación, la normativa del tráfico. Voy a procurar no decir que sancionen, porque entonces igual tengo el mismo problema. Yo diré que intenten hacer que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones como ciudadanos respecto a la seguridad y el tráfico de Torrejón. Nunca dije no, ya lo sé. Que sancionara. Lo sé. Lo que pasa es que, como Lo dije, sé. época de elecciones y ganas de... Pero por eso, quiero decir, hoy que está siendo un pleno más relajado y un poco distendido, quería hacer referencia a la situación en la que se encontró el anterior alcalde. Y bueno, voy a mandar ese escrito e intentaré ser cauta pues para que no pase lo mismo. Sobre todo en esos sitios Sí. que hay peligro, ¿eh? Sí. Que hay verdadero zonas, peligro. sí, cierto. Bueno, además, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, el ser el último siempre pues lleva que Casi dicen los compañeros anteriores algunas de las preguntas que teníamos previstas, ¿no? Concretamente, suscribimos plenamente las de Izquierda Unida, concretamente en el tema del informe de las horas extras. Creemos que no era el informe, es parte del informe de lo que pedíamos. Perfecto. Y también, por supuesto, la alarma social que se está creando con el tema de esa residencia de ancianos. Preguntamos a la alcaldesa el otro día, nos dijo que no había nada, pero efectivamente existe una alarma social importante y creo que nosotros como ayuntamiento tenemos que poner cartas sobre el asunto, puesto que se están dando datos muy importantes, datos personales muy importantes, a personas que no sabemos si es real o no. Por supuesto, si es real, nos felicitamos todos que vengan no una, sino 40 residencias y se coloquen las 5.000 personas que parece ser que han entregado el currículum. Visto esto, solamente hacer un ruego, ¿no? Saben ustedes que se acaba de aprobar el Plan Extraordinario de Empleo y Ahorro para mejora del polígono industrial, Guadalinfo y la implantación de nuevas empresas que creen empleo a través de Diputación. Se acaba de aprobar. Y por favor, creo que es importante. Hay un capítulo importante de dinero para ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y creo que todos menos tenemos que entrar con todas las garantías, que lo estudiemos y que aportemos todo lo que podamos. Mandamos ya el proyecto, se ha mandado ya el proyecto con carácter previo, porque le cuento, se nos citó una reunión en Diputación hace un par de meses, se informó ya de los dos tipos de líneas que iba a haber. Bueno, miento, en un primer momento se abrió un plan extraordinario, después por un importe de 134.000 euros, que ya los proyectos están dictaminados por la Junta de Gobierno y todo. Posteriormente se nos cita una reunión en Diputación donde se informa que
esa línea del Plan Especial de Empleo se va a duplicar la cuantía que ya teníamos asignada, es decir, al final vamos a 268.000, que además creo que tuvimos una reunión, no sé si usted estaba, bueno, que ya más o menos está previsto, que ya se les comunicará. Y luego estaba la otra línea, que era en este caso para polígonos industriales, con una normativa muy taxativa, no sé si se habrá cambiado, podían llegar las ayudas hasta los 200.000 euros, dependiendo del proyecto, pero limitaban mucho en el sentido de que tenían que ser inversiones que se tuvieran que realizar en zonas, o en este caso en polígonos industriales, pero que no fuesen competencia de municipal, se reducía mucho el campo. Y lo que se planteó, sobre todo enfocándolo al tema de la seguridad, la implantación pues, de cámaras de vigilancia y la cuestión de luminaria para modificarlo. Y en esos términos es el proyecto que se elaboró y que se remitió, pero que tendremos que volver a remitir, puesto que como la convocatoria, realmente la oficial se acaba de aprobar, pues, pero como ya nos dieron unos plazos antes, con el fin de por si acaso por no jugar con los plazos, por si nos equivocábamos al haber habido esas dos citaciones, pues ya lo mandamos. Pero bueno, sabiendo que se ha aprobado hoy, volveremos a remitirlo y ya está todo planificado. Y encantados de que además la Diputación, pues bueno, en este caso, aporte dinero, porque eso va a ser siempre inversiones para Torredonjimeno, generación de empleo y mejora en las infraestructuras locales. Por lo tanto, fenomenal. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues se levanta la sesión. ¿Alguna intervención por parte de los asistentes en este salón de pleno? Creo que se pueden enfadar un poco con usted. Únicamente simplemente quiero decir que ya va siendo hora, desde luego, que ese parque cerrado ha estado bien cerrado. Está muy bien. Yo creo lo peor de esto es que hay personas jóvenes que no sé por dónde entraron, pero que se me entienden. ¿Se me entienden? Y otra de las cosas que quiero decir, que yo creo que un rótulo de prevención a un cambio arrasante o a esta pendiente que se ha nombrado en la carretera, no sé si tendrá que tener algún tipo de distancia, a esas señales. Perdona, ¿los pasos elevados se refieren? Sí. Es que, bajo mi punto de vista, creo que una señalización que está en el mismo arrasante ese, pues no te da tiempo a... Creo que debía de estar, creo, ahora no sé si eso tendrá... Se pregunta al departamento técnico y si hay que moverlo. Es que está, vamos, en el mismo. Es que está aquí la señal y no da tiempo, no se ve con tiempo. No, ¿qué es? Perfecto, muchísimas gracias. Pues se levanta la sesión.